오늘 하나님 말씀은 La palabra de Dios, Mateo 17, 14절부터 desde el 14 hasta el 20. 20절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 Vamos a 한 leer 절 intercalado. 따라하면서 교독을 하겠습니다. Mateo 17, desde 14 hasta 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que le arrulló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padeció muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar tenerlo acá? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Padre Dios glorioso, te queremos pedir por cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo, que han dado esta ofrenda de agradecimiento delante tuyo. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos, aunque yo no he llamado a cada uno de ellos, y escribe su nombre en el libro de vida que está delante tuyo. Yo, Señor, dale la gracia de ellos y haz que tú obres en ellos. Y en el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante de Dios. Por favor, como cuando el pastor nos dice a nosotros que escribamos algo, o si la Biblia o la iglesia nos dice que nosotros hagamos algo, por favor hagámoslo. ¿Qué fue lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Si ustedes se acercan a Dios, Dios se acercará a ustedes. Si ustedes se alejan de Dios, Dios también se alejará de ustedes. Si ustedes me niegan, yo también los negaré. Si ustedes tienen interés en mí, yo también voy a tener interés en ustedes. Si ustedes no tienen ningún interés en mí, yo tampoco no tendré ningún interés en ustedes. Y la Biblia nos dice una y otra vez de esta forma. Por favor, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro interés en la obra de Dios. Tenemos que tener el interés de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce de ahí nuestro corazón y nuestro espíritu, y Dios tendrá nuestro interés en nosotros. Pero si nosotros estamos llenos de nuestros propios deseos, ¿qué obra podrá haber de Dios en esa persona? Si nosotros negamos a Él, Dios también nos negará a nosotros. Queridos hermanos, no sirvan a Dios según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Ustedes no sirvan a Dios según por sus propias deseos, sino sirvan a Dios como por la voluntad de Dios. Nosotros ya estamos a mitad de este avivamiento. Y esa palabra, por favor, que ustedes escucharon la primera noche, recuérdenla, y esto sea como la piedra angular en la cual nosotros vamos a edificar arriba de eso. Por favor, tienen que escuchar bien. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que la fe viene del oír. La fe viene del oír. Y como nosotros podemos escuchar, es porque hay unas personas que han predicado. Y estas personas que están predicando son quienes son enviados por Dios. Por favor, queridos hermanos, todos nosotros, esa palabra que Dios nos ha revelado a nosotros tiene que ser ese mandamiento dentro de nosotros. Y tiene que venir como mandamiento dentro de nuestro espíritu. Cuando nos mande, usted sea sano, usted sea victorioso. Este es el mandamiento que Dios nos ha dado.
a nuestro espíritu, y nuestro espíritu, 받아들이는 순간 en el momento que recibe ese mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué fue la palabra que nos decían? Vamos a decir todos juntos, cualquiera que recibe la palabra de Dios, ¿qué es? Es Dios. Moisés también recibió la palabra de Dios, y también adelante de Aarón fue Dios, y también delante de Faraón fue un Dios. De esta misma forma, 바로 하나님의 말씀이 cuando esa palabra de Dios a través de Jesús fue dada a Jesús, y Jesús fue dada esa palabra a cada uno de nosotros de la misma forma. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo he dado a ellos la palabra que tú me diste a mí, y ellos han recibido persecución a través de esta palabra, y yo a través de ellos he recibido la gloria. Así fue como Jesús dijo. 하나님의 말씀 O sea, como la palabra de Dios que fue escuchada pues en nuestros oídos, 폰에 no es como un tipo de foné que deja a un lado, que solamente pasa en nuestros oídos, sino que esa palabra de Dios, que cuando nosotros escuchamos, tenemos que recibirla como si fuera un mandamiento. 나 주를 위해서 죽는다. No es el hecho de solamente decir con nuestras palabras, ay, voy a morir por Jesús. 주를 위해서 죽겠나이다. Pero entonces, también que fue uno de los discípulos que dijo, tú que dices que vas a morir por mí, ¿será que verdaderamente podás morir por mí? Antes de que venga, que amanezca, tú me negarás 3 그 사이에도 veces. 세 번이나 No era mucho de que iba a amanecer, pero 할 텐데 네 negó 3 veces a Dios. Pero entonces, si nosotros miramos en toda nuestra vida, ¿cuántas veces vamos nosotros a negar a Dios? 예수께서 말씀을 Por eso entonces Jesús que nos dice a nosotros, 버릴 권리도 있고 yo tengo la autoridad de 취할 권리, dejar mi vida y también de obtener mi vida 목숨을 y de tenerla. 위해서 버리노라. Y yo escojo en dejar mi 십장의 말씀. vida por ustedes. Eso es lo que nos dice en Juan 10. 너희도 나를 따르려면 Por eso cualquiera que me quiere seguir a mí, 너희 십자가 ustedes tienen que tomar su propia cruz. ¿Por qué? Porque esa cruz, ¿qué es? Es el recibir la maldición, y es el recibir la persecución, y es hasta el morir. O sea, entonces nos está diciendo a nosotros que ustedes también reciban ese mandamiento de morir. No solamente digan que en sus propias bocas ustedes van a servir a Dios, por favor. 하게 하지 마세요. 진정으로 Sean verdaderos delante de Dios y ustedes reciban ese mandamiento de Dios. La vida de fe que es que Dios murió por nosotros, y de la misma forma nosotros tenemos que morir por Dios. Y así, en conclusión, nosotros, como Dios salvó a Jesús, también nosotros vamos a ser resucitados por el Señor. 영원하 Vamos a decir todos juntos que mi espíritu 하나님을 위하여 reciba el mandamiento 죽을 계명을 받자. de morir por Dios. 가 말로 Por favor, no digan esto solamente con sus bocas, sino reciban el mandamiento. Reciban el mandamiento. No reciban esto como si fuera foné, sino reciban como logos. Reciban el mandamiento. 계명으로 받으셔야 Tienen que recibirlo como mandamiento. Y también el hecho de toda la sanidad de todas las enfermedades también es el recibir el mandamiento. Pero hay muchas personas que cuando vuelven a sus casas, aunque han sido sanados, vuelven a recibir esa enfermedad. ¿Por qué? Porque han recibido esa palabra como foné, no como logos. Pero entonces si ese mandamiento que viene en nosotros es eterno, si en cambio si Dios no lo toma, es eterno. Es eterno. 영원한 겁니다. 이가 Por favor, espero que todos ustedes reciban el mandamiento por el nombre de Jesús. También es sanar en la enfermedad, también es recibir el mandamiento de Dios. También dijo, toma tu camilla y anda. Y también esto es el mandamiento del Señor. Pues si nosotros no obedecemos, entonces no va a poder obrar Dios. 부러지든 말든 양 Si nosotros verdaderamente, si Dios nos dice a nosotros, tenemos que obedecer. No importa si nos rompemos los huesos o cualquier cosa, tenemos que hacerlos. Por favor, queridos hermanos, 마태복음 17장 ustedes el día de hoy han leído la palabra de Mateo 17, 부터 있는 말씀을 오늘 여러분이 desde el 14 hasta el 20. 거기서 우리 목사님들 잘 들으시고 Espero que nuestros pastores escuchen bien, y también los líderes de la iglesia y también los laicos. 지도자들입니다. Por favor, toda nuestra iglesia, todos los miembros de nuestra iglesia son líderes. Por favor, nosotros somos diferentes a otras iglesias. 왜
우리는 귀신을 쫓아내지 못합니다. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no podemos echar fuera demonios? ¿Por qué nosotros no tenemos este tipo de poder? Porque no tenemos estas señales. Tenemos que tener esas señales. Las señales es algo obvio. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que cualquiera que cree tendrá estas señales y prodigios. Hablará también en lenguas, pero también echará fuera demonios. Él pondrá las manos en los enfermos y sanarán. Esto es algo obvio, es algo que tiene que ser certero, que tiene que pasar. 지도자들이 능력이 Pero nosotros podemos ver de que en otras iglesias, como los pastores, no tienen pues los poderes. Pero entonces ellos, para poder confortarse, ellos dicen a las otras personas que sanan a los enfermos como si fueran herejía. Y toman eso como si fuera herejía, porque ellos mismos tienen ese poder y persiguen a estas personas. 성경을 우선 예수님의 말씀을 Pero entonces, la verdad, ellos están persiguiendo la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo a nosotros? El que cree en mí tendrá estas señales, hablará en lenguas. 바로 병자에게 손을 집어 Y también pondrán las manos en los enfermos y serán sanados. Echarán fuera demonios en mi nombre. Y yo estaré junto con ustedes. Así fue como el Señor nos dice a nosotros. Pero entonces las otras personas, los otros pastores dicen otras cosas. 돌아오는 간판 붙였지만 Aunque dicen que son la iglesia de Jesús, ellos son un tipo de religión. Solo es un tipo de religión con el nombre de iglesia de Cristo. Por favor, queridos hermanos, ustedes y yo no somos religiosos. El cristianismo no es ser religioso. 종교라는 자체는요. El ser religioso está hablando de ser de que tiene una filosofía. Si nosotros vemos en el budismo, 말하지 않습니다. ellos no dicen que creen, 그거는 불처가 되는 겁니다. sino que ellos solamente tratan de ser como Buda, o sea, es un tipo de filosofía. Si vemos a todas las religiones, son un tipo de filosofía. Queridos hermanos, ustedes y yo, al venir a la iglesia, nosotros no vinimos a hacer la filosofía, si nosotros tenemos la fe. 머리로 가지고 공상 Nosotros no es algo que nosotros tenemos la filosofía e imaginamos con nuestra mente, 우리는 sino que nosotros 하나님이 계시하신 말씀을 recibimos esa palabra, creemos en esa palabra que Dios nos ha revelado a nosotros. Si nosotros no tenemos esta palabra, no hay nada más que tenemos que creer. Todas las otras religiones, lo único que ellos tienen es su propia convicción. Por eso todos ellos, cualquiera que tiene su propia convicción se puede convertir en un religioso. ¿Por qué? Porque no tiene una revelación, sino que todo sale de su propio corazón, de todo su interior. Tiene esa pues certeza, ese pensamiento dentro de ellos 그것을 하나를 y ellos sostienen a este pensamiento y esta certeza. 다르게 철학으로 Y lo toma como si fuera una filosofía. 이렇게 승화시키는 거예요. 우리는 신념으로 Queridos hermanos, nosotros no tenemos nuestra fe a través de nuestra propia convicción. 신념으로 살지만 Aunque nosotros antes de creer en Jesús, pues creíamos y vivíamos por nuestra convicción, pero luego de recibir el bautismo, nosotros vivimos por la revelación de Dios. Que el cristianismo es la fe, es la palabra por a través de la revelación. 이야기 듣는 예 Por favor, queridos hermanos, nosotros no vivimos por nuestras propias convicciones, sino nosotros vivimos a través de la palabra que Dios ha venido desde el principio. Ese verbo que estuvo desde el principio, que ese principio era Dios y era con Dios y es Dios y viene a nosotros y es vida en cada uno de nosotros. O sea, es la palabra que está viva. 그래서 그 말씀에 Y por eso nosotros a través de esa palabra, nosotros recibimos esa revelación. Cuando nos hablan sobre la iglesia, ¿qué significa? Iglesia, que ha sido llamado, o sea, que ha recibido la revelación. Ese es el significado original, que ha sido llamado, o sea, que ya ha retenido la revelación y ha venido a través de la obediencia. 그 다음에 하나님이 Y luego Dios 택하셨다. los ha escogido a cada uno de ellos. Él tiene tres tipos de significado. 뜻을 Tiene estas tres significados. 이 세상 사람들의 어떤 그 집회 그것이 아닙니다. Nosotros no estamos hablando de un tipo de democracia en este mundo. 있질 않아요. Por eso si nosotros en la iglesia, nosotros no encontramos la democracia, sino que lo único que tiene es la revelación de Dios, es el mandamiento de Dios único. Él es el único que nos puede mandar y el único que nos hace que nosotros podamos obedecer.
일하게 하시고 Es el único que nos hace trabajar y nos da la salvación. Él es el único. 하나님이 누구와 상의해서 뭐 La verdad es que Dios no tiene una reunión con otras personas y viene y determina la decisión, sino que todo es a través de su propia voluntad. Y también el Hijo no puede desobedecer a ese mandamiento, y ni el Espíritu Santo puede desobedecer ese mandamiento. Y por eso el Espíritu Santo viene a nosotros a ayudarnos, y Él viene a pedir a nosotros con gemidos que no podemos escuchar. Y Él pide según la voluntad de Dios. Él no puede ir y no puede pedir más de lo que es la voluntad del Señor. Esto es lo que nos dice en Romanos 8:26. Queridos hermanos, enaltezcan a Dios. Enaltezcan más a Dios que la palabra de sus esposos, que la palabra de su padre. Por favor, enaltezcan a Dios. 그만 높이세요. Y por favor, enaltezcan a esa palabra. Y por favor, respeten a esa palabra. Y así esa palabra viene a ustedes y podrá ser su vida y su salvación. 하나님은 당신 남편보다 Por favor, 당신 자식보다 pongan en prioridad la palabra de Dios, que es su padre, que es su esposo, que sus hijos. 더 높으십니다. Sino por favor, enaltezcan. Así este es Dios. Así este es Dios. 이 세상에 하나님이 있습니까, 여러분? ¿Será que en este mundo podemos encontrar pues a un Dios? Pues la verdad es que Dios es este Dios y no se puede ser comparado con ese Dios único. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en este Dios y tenemos que enaltecerlo. 지금 여러분 설교 들으시면서 Por eso también en este momento cuando ustedes están escuchando la prédica, por favor enaltezcan la palabra de Dios. 위하여 이렇게 하나님의 De cómo puede ser que mi espíritu puede escuchar la voz de Dios, cómo puede ser que yo puedo recibir la revelación de Dios, cómo es que yo puedo recibir ese mandamiento, esa revelación como mandamiento en mi espíritu. ¿De dónde puedo encontrar esta gloria tan grande que es esta? 아주 심도 있게 Por favor, cada uno de ustedes, por favor, tengan esta certeza dentro de ustedes y por favor reciban esta palabra. 육체 병이 있죠. Queridos hermanos, cada uno de ustedes podrán tener una enfermedad dentro de su 또 cuerpo. 어떤 사람은 돈을 벌어도 자꾸 O algunos que, pues, aunque ahorren el dinero, no, la pierden o la roban. 쓰는데 O, pues, usa la misma. 시대에 O también dos personas con la misma generación, que viven en la misma generación, en la misma cultura, pero que se esfuerzan, pero uno de ellos triunfa y el otro no. 이는 우리가 같이 공부하고 Pero todos de la misma forma, estudian de la mismo nivel y viven en la misma sociedad. Y vi esa persona, yo recibió la enfermedad y esa persona es sana. Pero ¿cuál es la diferencia de esa persona y yo? Aunque exteriormente somos iguales. 누구와 똑같은데 Somos iguales a otras personas, pero ¿cuál es la diferencia de esa persona y yo? 다른 사람과 다르다 이게. ¿Cuál es la diferencia? 이게 문제가 있지 않습니까? ¿Será que acá nosotros podemos encontrar un 시험에 들게 하지 마시고 problema? Que nos dice el Padre nuestro a nosotros, líbranos del mal. 말씀드리지 않습니까? Nos metas en tentación, pero líbranos del mal. Es porque han caído en tentación. Es porque ha caído en tentación. 우린 그 시험하는 자 Y por eso nosotros tenemos, ¿qué nos dice? Tenemos que ir en contra de ese diablo. ¿Quién es el diablo? Es el tentador. 정체를 모르니까 이게 Como no saben la identidad del diablo, entonces no conocen al tentador. Pero a través de ese tentador, verdaderamente hace para las familias, hace que nuestros corazones tengamos esa angustia y hace que nosotros seamos separados. 조금 여러분 정신을 Por favor, que en el día de hoy, por favor, presten atención y escuchan bien la palabra de Dios, de nosotros con quién tenemos que pelear, 정말 그를 contra quién nosotros tenemos que atacar y ir en contra. 서로 여겨 그를 대적해야 할 Que nosotros, quién es aquel que nosotros tenemos que ir y qué es esta persona y qué es esta identidad, cuál es su identidad. 이제 남북한에 Es porque no conocen. Nosotros en este momento en Corea, nosotros podemos ver que nosotros estamos siempre listos para poder pelear contra Corea del Norte. Pues la verdad es que nosotros tenemos que conocer a Corea del Norte para que nosotros podamos atacarlo y poder defendernos de su ataque. Constantemente nosotros tenemos que averiguar y estar preparados. Pues si no conocemos, obviamente vamos a ser destruidos. 여러분이 걷는 맞아.
Por favor, no sobrepasen la palabra de Dios. Y por favor, también las otras iglesias, por favor, que nos dice la palabra de Dios. Nos habla sobre el espíritu malo. Nos habla más de 660 veces. Más de 160 veces nos habla sobre este espíritu malo. Pero entonces, ¿será que ustedes escuchan eso en las otras iglesias? Hablan más, la Biblia nos dice 100 veces, mucho más de 160 veces acerca de este espíritu malo. ¿Por qué? No, hablan las otras iglesias acá de esto. Si nosotros vemos a Marcos, Marcos era el traductor de Pedro. Pues Pedro hablaba en hebreo y él era bueno hablando, pues fluente hablando en hebreo. Pero luego, pues de que la cultura de griego entró en Egipto, pues aunque había aceptado esta cultura, pero él no era fluente en el griego. Pero entonces, como no era fluente en el griego, Pedro al ir en las regiones pues que hablaba en griego, él necesitaba a un traductor para poder pues traducir. Pero Marcos no era uno de los discípulos de Jesús, sino un discípulo de Pedro. Pero entonces Marcos era un traductor de Pedro. Entonces él, como era un traductor de Pedro, él escribió pues lo que había traducido, lo que había visto y lo que había escuchado. Por eso si nosotros vemos en Marcos, es el evangelio de Pedro. Es igual que el evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque era lo que Pedro había testificado y era lo que Pedro había llevado y predicado. Y es igual. Por eso si nosotros vemos en Marcos de 1 hasta 16, solamente un capítulo, excepto por un capítulo, no habla sobre los demonios. Si en Marcos 1 nosotros podemos ver que habla sobre 7 veces acerca de los demonios. Y también hasta el capítulo 2 y hasta el capítulo 2 y 3 hasta el capítulo 16 habla constantemente acerca de ¿qué? De los demonios. Pues ¿será que las iglesias hablan acerca de esto? Sino que todos ellos solamente hablan de otras cosas y se quejan de que esto solamente es lo que dice pues Kim Gi-dong. Oye, eso es lo único que dice pues la iglesia Songha y los que dice la herejía. Por favor, Ustedes, por favor, no se desalenten por el hecho de que ustedes han sido dicho o escuchen que son herejía. ¿Por qué? Porque Jesús también recibió y él escuchó y le dijeron de que él también era herejía. ¿Pero qué fue lo que el Señor dijo? Ellos que han escuchado mi palabra y han creído mi palabra, el mundo los ha odiado y los ha perseguido. Pero entonces muchas personas, ¿qué es lo que dicen? Cuando vienen a la iglesia, entonces dicen y escuchan por sus alrededores, por sus personas, de que son herejía. Pero entonces muchos de ellos vienen a la iglesia y luego se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no les gustan de que sean dichos o escuchados de que son herejía. Queridos hermanos, nosotros ya al recibir el bautismo, nosotros ya hemos enterrado todo este mundo, nosotros ya hemos apartado de este mundo. Nosotros somos personas que nos hemos alejado de este mundo. También quiero ver lo que dijo Abraham, dijo que se alejara y que dejara a su parentela y a su tierra. O sea, que dejara todo lo que él venía de él, su descendencia y de su padre y también de la cultura de esa tierra. Él dijo que se fuera. Y entonces en ese momento él no tenía a dónde ir. Él no tenía a dónde ir. Y la verdad no había ningún lugar donde era apto para él. En cualquier lugar donde él iba, era diferente a su propia pensamiento y por eso era forastero. Entonces él, ¿qué era? Era jibrí. O sea, ¿qué significa eso? Es forastero.
O sea, que ha pasado al río, que ha cruzado el río, que ha dejado a su tierra. O sea, es por eso ese se llama Hibrí, significa que es o forastero, que ha dejado a su tierra. O sea, que ha sido completamente alejado y es cortado completamente. O sea, que ha cruzado el río. Y por eso Abraham también se llama Hibrí. ¿Por qué? Porque él no sabía a dónde ir. 나그네로다. Y él dijo, yo soy forastero. 나그네로다. Yo soy forastero. 그래서 그는 11조 드려도 Por eso él, aunque daba pues, el diezmo, él no tenía un lugar o un templo donde podía entregar el diezmo, sino que él dio a su diezmo a uno de los reyes que había, pues uno de los profetas que se habían venido. 완전히 Por favor, de uno de los sacerdotes. Nosotros, por favor, que nos hemos alejado completamente de esta tierra. Por eso nosotros ahora que hemos hecho, tenemos que ser amistosos, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu se acerca a la palabra de Dios, que mi espíritu se acerca a la palabra de Dios, que mi espíritu se acerca a la palabra de Dios, que mi espíritu se acerca a la palabra de Dios. 친한 사람은 그 말씀이 Por favor, 무엇이든지 다 la persona que es cercana a la palabra de Dios obedece a esa palabra. Pero la verdad, la persona que no es cerca a esa palabra de Dios, ustedes, la verdad, sentirán esa carga. Es porque ustedes no se han acercado a la palabra de Dios. La verdad, si nosotros somos cerca a la palabra de Dios, no importa si nos dice que nosotros, si nos manda que nosotros, si nos ordena que nos dé la vida, entonces no la daremos completamente. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Que diera a su hijo unigénito, y de esta misma forma Abraham dio a su hijo. Pero nosotros también en la Biblia podemos encontrar la palabra de Dios que dice que Abraham y Dios eran cercanos, 비밀을 말할 정도로 que eran tan cercanos para que ellos pudieran compartir sus secretos. O sea, tienen que acercarse a la palabra de Dios. 친하지 않기 때문에 Como las personas de hoy en día no son cercanos a la palabra de Dios, ese poder de Dios no puede entrar dentro de nosotros. Y como esa palabra no entra dentro de nosotros, no podemos tener esos poderes. Aunque tienen su vida de fe por toda su vida, no con gozo, no dan su vida de fe delante de Dios, sino que siempre están rogando y siempre están diciendo delante del Señor, ay Señor, haz que mi enfermedad sea limpia. 은석이지만은 나쁜 말은 부고를 댕기고 O sea, están rogando delante de Dios. 우리가 병 Están mendigando delante de Dios. La verdad es que la vida de fe es que tener el sufrimiento. Dios nos da a nosotros esa autoridad. 이용하지 않냐고 No usan esa autoridad que nos ha dado, 내게 부담을 느낀다. sino reciben esa autoridad como si fuera una carga. 이 병고 지나가서 아멘 하지 Cuando dicen que sean sanados, sean sanados, reciben eso con alegría, pero luego cuando reciben a otras palabras, lo reciben con una carga. Pero la verdad es que es el mismo Dios que nos dice a nosotros que seamos sanados y que hagamos otras cosas. 그 하신 말씀이요. Es la misma palabra y es el mismo Dios que nos está ordenando que hagamos su obra. 그래서 오늘 말씀을 좀 잘. Por favor, así nosotros tenemos que escuchar bien la palabra del Señor. 이 사단 혹은 마귀 Cuando hablamos sobre Satanás, también es llamado diablo, también es llamado serpiente y también es llamado dragón. 그 우리의 원수. Pero este 그러니까 es nuestro enemigo. 사단이라고 하거나 Pero aunque cuando es llamado Satanás o diablo o dragón o serpiente, 그것을 알면은 si nosotros conocemos sobre esto, podemos saber todo el uso de su tiempo y cuándo fue Satanás y cuándo fue diablo, cuándo fue el dragón y cuándo fue la serpiente. O sea, podemos saber el tiempo de cómo tenemos que nombrarlo. Nosotros no nombramos esto como nosotros queremos. 혹은 마귀 Cuando hablamos sobre Satanás o diablo 뱀 o dragón o serpiente, 하나예요. es solamente un ser, solamente es uno. 사단 Solamente se usa en singular, no estamos hablando en plural. No significa que existe 4 diferentes seres, sino solamente es uno. No es diablos, no estamos hablando en plural, sino solamente es uno, es el diablo. 하나인 것처럼
Y también el dragón solamente es uno. Y también la serpiente solamente es uno. Y Satanás también es solamente uno. 사람들이 사단들이라고 Pero entonces hay muchas personas que hablan como Satanás en plural. 지옥 갈 말은 아닙니다. Pero la verdad, esto no significa que al decir de esta forma no va a ir al infierno. Pues tenemos que conocer, tenemos en la certeza. El Satanás y el diablo no significa que sea diferente, dos seres diferentes, sino es como la mano que la parte al frente y atrás. Cuando habla sobre el diablo, 사람을 상대했을 때 es cuando va en contra del hombre. 상대해서 사람을 Y cuando habla y cuando trata con los hombres, se le dice diablo. 호 디아블로스라고 그러는데 Y también se le dice diablo. O sea, ¿qué significa esto? Es el que separa, 이간시키는 el que separa, el que divide entre las personas. 성경은 단 Por eso entonces la Biblia que nos dice a nosotros que nosotros no vayamos en contra, que el hombre no vaya en contra Satanás, sino contra el diablo. Nos dice a nosotros que nosotros vayamos en contra del diablo. Satanás, cuando hablamos sobre Satanás, es el enemigo. 누구의 원수? 하나님의 ¿De quién es el enemigo? De Dios. Es el que va en contra de Dios y por eso se llama Satanás. 1인칭 단수로 Y también es singular, no estamos hablando de pluralmente, 해서 1인칭 단수는 es singular. 하나님을 향해서는 Por eso cuando este va en contra de Dios es Satanás, pero este cuando va en contra del hombre es diablo. 그러니까 우리는 마귀를 대적하라. Por eso nos dice a nosotros que nosotros vayamos en contra de quién, del diablo. 사단 하나님을 향해서는 원수. Que si cuando va en contra de Dios, entonces es Satanás. 그건 천사장이 타락한 자인데 Pero entonces, 하늘에서 타락한 cuando el arcángel que había caído del cielo, 타락한 천사이라. es el ángel que es 타락할 때 그는 el ángel que ha caído del cielo es dicho Satanás. El arcángel que estuvo en el cielo tenía muchos, ángeles debajo de él. Pero entonces como su dueño ha caído de la misma forma, sus ángeles que estuvieron debajo de él también 힘으로서 cayeron junto con él. Y antes de que recibiera el castigo, él fue encerrado en el Hades. 밑에 Y por eso de la misma forma todos los que estaban debajo de él, sus ángeles que estaban debajo de ese ángel, también cayeron junto con él. 사단과 하나를 Pero entonces a él se le llama Satanás, a este ángel se le llama Satanás, porque solamente es uno, porque era el jefe de todo. 마귀 쫄머리들 마귀 새끼들이겠죠. Pero entonces estos ángeles que bajaron junto con él, son los que están debajo en servidumbre de este Satanás. O sea, como uno ha caído, entonces todos ellos debajo de él han caído. 이 땅에서 인류가 생겨나니까 Pero entonces, como este universo, este Hades al ser creado, en este universo, al hombre al ser creado, 에덴 동산에 y también Adán y Eva al estar en el huerto de Edén, 사람을 en ese momento, este comenzó a atacar al hombre. 하나님 Y comenzó a engañar y a tentar al hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que va en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios. O sea, este es diablo. Antes de esto, él no era, este Satanás no era diablos. En el reino en los cielos no era diablo, sino era Satanás. 그 사단이 Pero entonces Satanás, al ser encerrado en este cielo, al ser echado del cielo, y en este Hades, cuando el hombre fue creado, 바로 영적 존재인 y luego al escoger a Adán y al enviar y al soplar en él ese aliento de vida, al ser espiritual, entonces él comenzó a ir en contra y a tentar a y al hombre. O sea, ¿qué significa este? Es el diablo. El diablo, esta palabra diablo solamente es usado dentro de este Hades. ¿Qué tan grande es este universo? El universo es tan grande. 1억 배가 넘는 별이 Es tan grande que esta galaxia que nosotros vemos del Sol, hay más de 1000
pues galaxias en todo el mundo, en todo este universo. 개가 있다는 겁니다. O sea, este universo tiene más de 100,000 galaxias con miles de estrellas. 가는데 Pues nosotros vemos ver de que acá, de que 5년 걸린다고 이렇게 나오는데 지금은 조금 늘어나서 200억 년까지도 계산합니다. entonces dice que para poder recorrer todo el universo necesitamos más de 200 rayos del sol. 근데 Pues nosotros también vemos que como la bomba, si uno no le sopla el aire, comienza a crecer de esta misma forma. El universo es así, crece. Nosotros vemos y vemos al dragón. Al dragón, nosotros es una bestia, 이었다고요. pues que tenía 4 patas. Pero luego de que fue maldecido, pues esas patas desaparecen y es hecho una serpiente. Es porque ha recibido la maldición. 그러니까 그 마귀는 하나인데 그 밑에 있는 Entonces nosotros podemos ver de que el diablo es uno, pero debajo de él, 땅에 내려서 también de la misma forma bajaron con él y también estos ángeles obran en cada una de las personas para poder dividir entre las personas. 뭐 끼어들어가 있어요. O sea, para dividir a las personas. Pero entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo son llamados ellos? Son dioses de este mundo. 아니라는 것은 이 세상 신들이 Y para que el hecho de que el hombre no crea a estos dioses de este mundo, pues hacen que las personas de este mundo no crean en Dios. 그러니까 여러분 También ustedes, si viven entre los esposos también, ustedes van a poder encontrar estos dioses de este mundo para poder separarlos, para poder dividirlos. 항상 영적인 Por eso, cuando nosotros hablamos, pues entre los esposos, cuando hablan algo espiritual, siempre constantemente pelean entre ellos. 돼 있어요. O sea, tienen algo que va en el otro. O sea, constantemente pelean. 어떻게 알아? Por eso nos está diciendo a nosotros la Biblia, que nos dicen a nosotros que nosotros no seamos engañados por el diablo. ¿Por qué? Porque Él es el que separa, 그냥 싹 el que es el que divide, el que entra entre ellos y hace que divide. 갑자기 También una persona que aunque tenía una buena vida de fe, pero de repente comienza a odiar al pastor 갑자기 y de repente quiere alejarse de la iglesia. 얼마나 착합니까? Pues si nosotros vemos a los pastores, qué tan buenos son ellos. Hay unas personas que dicen, ay, no haga eso porque usted va a ser regañado por el pastor. Pero la verdad, cada vez que yo escucho estas palabras, la verdad, me duele el corazón. ¿Por qué? 계속해서 온 것까지 우리 ¿Por qué? 야다른 사람 Desde el momento en que yo edifiqué la iglesia hasta este momento, yo no he regañado a nuestros miembros de nuestra iglesia. 왜 목사님 Pero entonces, ¿por qué dicen de que van a ser regañados por el pastor? Ay, el pastor es temeroso, por favor, ustedes tengan cuidado. Obviamente, yo cuando estoy llevando la palabra del Señor, tengo esa justicia de Dios y por eso tengo que ser frío. 내가 개인적으로 누구 하나 Y pues obviamente cuando estoy llevando la palabra de Dios, estoy predicando, obviamente llevo esa palabra con justicia. Pero cuando estoy predicando y cuando hablo con los otros pastores o con los otros miembros, la verdad no los regaño. Solamente regaño, pues solamente al pastor que está encargado de todos los pastores. Pero debajo de eso, 목사님도 사실 잘 모르는 la verdad yo 이제까지 그랬어요. pues no regaño a los pastores o a los miembros personalmente. 내가 언제 또 나는 우리 교인들에게 나 좀 돈 좀 Y de la misma forma, yo no les he dicho a ninguno de los miembros de nuestra iglesia que me presten el dinero. 내가 서울역에서 Una vez fui a la estación de Solio y pues ahí fue pues a visitar a un miembro, 여기서 pero la verdad ya no tenía el dinero para transporte y pues la verdad no le pedí que me prestara el dinero, sino que me vine de allí a la casa caminando. Y así de esta forma he cuidado mi identidad. 네. 무엇이 악하다고 합니까? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo que es? 많은 사람들이 ¿Qué es lo que ustedes están diciendo que es malo de los pastores? 이간자가 이렇게 Pues la verdad, ¿quién es el que está entre el hombre y los pastores para poder separarlos? Es el diablo. 받고
베레아 사람 되겠다고 Entonces muchas personas podrán decir como, ay, 눈물을 흘리던 사람이 esa persona que verdaderamente está y amaba al pastor y decía que amaba al pastor y había recibido la sanidad, dice de que esa persona es 있는 그것이 이렇게 que va 마귀 en contra del pastor. Pero ¿quién es el que hace esto? Es el diablo y los dioses de este mundo. Pero entonces, aparte de eso, ¿qué podemos encontrar al espíritu engañador? 미혹의 영이라는 것은 Cuando hablamos sobre el espíritu engañador, 15장에도 보면 16장 como también nosotros podemos ver 하나님이 부리시는 악신이라는 en 1 Samuel, es el espíritu malo de parte de Dios, que es el ángel de Dios, pero es el espíritu malo 간 de parte de Dios para hacer las cosas malas 악신이라는 사울한 de parte de Dios. También el rey Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Él también recibió, a él fue enviado al espíritu malo de parte de Dios 번뇌케 하고 para que él se vaya en contra para que haga las cosas malas y también hasta que se suicida a él mismo. 그것은 천사예요. Este es un ángel. 천사인데 우리 성도들에게 다 Pero entonces también en todos los miembros reciben el Espíritu Santo y en el momento que reciben el Espíritu Santo reciben los ángeles. Si recibe la bendición y la gracia de Dios reciben los ángeles. Sin embargo, 그 천사가 cuando estos ángeles, 우리에게 온 것은 cuando viene a nosotros, 히브리서 1장 14절에도 말하기를 que nos dicen también en Hebreos 1:14, ¿quiénes son los ángeles? 아브라함 자손을 도우라고 보내심을 Son aquellos que son enviados para servir a los descendientes de Abraham. 섬기는 자들을 도우라고 Los ángeles son aquellos que son enviados para servir a los hijos de Dios. 그가 Pero entonces si ellos 순간에 가변돼 버렸다. en un momento transmutan, 왜 변해? 그는 pero ¿cuál es la razón por la que cambian? No es por su propia voluntad, sino que ellos también han recibido la maldición. ¿Por qué? Porque ellos han tenido a un dueño. 수많은 천사들이 다 함께 타락해 버린 거예요. Porque ellos han estado debajo de un dueño que, la verdad, ha desobedecido la palabra de Dios. De la misma forma como decía los ángeles que estaban debajo de ese arcángel que había caído. O sea, ¿por qué? Porque ese dueño, esos santos que son, esos ángeles que son enviados, esos santos, como ese santo ha cambiado de la misma forma, estos ángeles cambian. 그래서 제일 무서운 것이 바로 Por eso, sin cual los espíritus engañadores son los que más tenemos que temer. 때문에 오늘 ¿Por qué? Porque a través de esos espíritus engañadores los hombres reciben la maldición. 그러니까 내가 벌써 이미 Porque yo, 공이니까 este santo, yo, delante de ya he cambiado, 아니에요. 하나님 앞에서 he cambiado mi dirección no hacia el mundo, en cambio de la justicia de Dios. Por eso estos ángeles que me siguen, ellos 그래서 막 밀죠. irán de la misma forma como yo vaya. 그냥 밀기만 하죠. Estos ángeles de la misma forma, solamente es como que las personas son como los que pues empujan el carriel. Pero entonces el que lleva la dirección de ese carriel es uno mismo, ese es el santo. Pero entonces, si ese santo cambia su dirección, entonces también los ángeles irán de ese lugar. 떨어질 수도 있습니다. Y a través de estos ángeles que están empujando desde atrás, también podrá seguir ese camino. 앞으로 가는 대로 따라간다. Pero entonces, con el que lleva la dirección y el que cambia la dirección es el mismo propio santo y es el dueño. 성도에 의해서 Pero entonces esos espíritus engañadores caen y a través de estos, 아주 중요하기 때문에 참고로 por los dueños. 상 Vamos ahora a leer todos juntos en este momento. Primera Reyes, capítulo 22. Vamos a leer todos juntos. 22장 Primera Reyes, capítulo 22, desde el 19 hasta el 23. 다
보시면은 이 아방이 말이요. Aquí nosotros podemos encontrar al rey Acab, pero era un rey que fue puesto por Dios. Entonces tiene que hacer la voluntad de Dios, pero no obra según la voluntad de Dios, sino que él sigue a sus propios pensamientos. 이제 아방을 Y entonces, 보낸 estos ángeles que fueron enviados para servir al rey Acab, Dios los reúne 분능자 y le responde. Vamos a leer desde el 19 hasta el 23. 우리 23절까지 다 같이 Vamos a leer todos juntos. 상 Primera Reyes 22, desde el 19 hasta el 23. Vamos a leer. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto con él en su derecha y su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramat de Galaad? Y uno decía de una manera y otros decía de la otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le induciré y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 또 여호와께서 왕에 대하여 화를 받아 거짓말을 하게 했다. Amén. 그러니까 Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que cuando Dios, al reunir a todos sus ángeles, ¿quién Él lo va a inducir para que muera? Él que hace su propia voluntad. Otros dijeron de esto y la otro espíritu dijeron de lo otro. Y uno vino y dijo: yo le induciré. Y como, ¿de qué lo harás? Yo seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. 바로 거짓말을 하게 해서 왕을 속여가지고 Y luego lo engañaré para que pueda entrar, caiga en el 완전 이 Ramot de Galaad. 거짓말하는 영이 Pero entonces así haz. 선한데 거짓말하는 Y entonces ese ángel que, pues los ángeles que son buenos, de todas maneras, fue enviado para que 마침 fuera mentira en la boca de los profetas y para que el rey indujera al rey Acab hacia la muerte. 대선은 Vamos a leer todos juntos, Segundas Tesalónicas. 대선과 후서를 보세요. Vamos a leer todos juntos, Segunda Tesalónicas capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 12. 2장 Segunda Tesalónicas capítulo 2, desde el 8 hasta el 12. 이 시대도 똑같습니다. También esto es lo mismo en esta generación. 2장 자 9절로부터 Vamos a leer todos juntos, 8절로부터 versículo 8 12절까지 hasta el 12. Vamos a leer. Y entonces se manifestaron aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advertimiento con boca obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y como todos engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibirán el amor de la verdadera por ser salvos. Por esto Dios les envía en un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que crean en condenación todos los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Amén. O sea, también en esta generación, también Dios le da el engaño 유혹하여 y verdaderamente les engaña para que crean en la mentira. 하는 모든 자로 Y a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron en la verdad. 저들이 ¿Por qué? 진리를 믿지 않고 Porque ellos no creyeron en la verdad, sino que ellos se complacieron en la injusticia. Y por eso Dios obró en él, ¿en qué? En engaño, 거짓 것을 믿게 para que ellos crean en la mentira. Pero entonces Dios, quien es verdad, que habla solamente la verdad, ¿cómo Él puede actuar en engaño? A través de los ángeles que son transmuten y cambian y hacen que los santos crean en el engaño. También muchos de los 하나님의 공의를 떠나면 santos que verdaderamente, que ellos dicen que han creído en la palabra de Dios, pero en ese momento que se alejan de la palabra de Dios, en ese mismo instante esos ángeles cambian. 그다음에
그러면 뒷바퀴는 밀기만 하니까 Y como la parte de atrás solamente, como llevan esa palabra, entonces obviamente como los empujan desde atrás, entonces obviamente seguirán esa dirección donde ellos van. Ora en engaño para que ellos no crean en la verdad, sino que ellos sean iguales a estos engaños. 전서 Vamos a leer todos juntos en este momento, 1 Corintios 4, 6. 전서 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 4장 6절 Vamos a leer todos juntos. Pero estos hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanguéis unos a otros. 뭐라고 하세요? 말씀을 절대 말씀 바깥으로 Por eso que nos está diciendo acá que nosotros no nos alejemos de lo que de la palabra de Dios, de lo que está escrito. 나간 사람들은 다 타락했어요. ¿Por qué? Porque las personas que se alejan de la palabra de Dios se han caído. Por eso, con la iglesia de Corintios recibían una gran bendición. Pues la verdad, hay muchos de ellos que se alejaron de la palabra y cayeron. 말씀 바깥으로는 나가지 마라. O sea que nosotros no nos alejemos de la palabra del Señor. Aunque nos han obedecido de esta forma, siguen a sus propios sentimientos. ¿Qué es el seguir a sus propios sentimientos? Es el misticismo. 그렇게 막 따라오냐. O sea, se alejan. 하나님의 유혹을 역사하사. Pero entonces Dios orará en esa persona en engaño. 내가 미혹하는 영 마귀론의 이권에 있어. Yo también pues he escrito el libro de espíritus engañadores. Por favor, todos los pastores lean este libro. ¿Por qué? Porque hay muchos de los pastores que caen en engaño. 성경에 그렇게 많이 있어요. 그것도 La Biblia habla tanto de espíritus de los espíritus engañadores que hasta puedo escribir un libro. Por la verdad, ni siquiera he escrito todo lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos está diciendo una y otras veces sobre aquellos de estos espíritus. Por eso estos espíritus engañadores 그 사람이 죽을 때까지는 항상 그 obrará en estos santos hasta el momento en que muera. 한번 그 사람 타락하면요. Por eso una vez de que esos espíritus engañados que son cambiados, por ejemplo, si un santo si cae, 그게 없으니까 entonces obviamente volverá a caer una y otra vez, porque estos ángeles engañadores lo único que tienen que hacer, su obra es caer y engañar. De la misma forma, el rey Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Él, aunque cayó una vez, cayó una y otra vez y se arrepintió y vuelve a caer, se arrepiente y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque está este espíritu malo de parte de Dios, está con él y hace que caiga en engaño a través de este ángel. 그러니까 그렇게 돼버리고 마는 거예요. Y así es como termina. 그렇게 지금 교회 생활 잘 하는데 아주 Por eso nosotros podemos encontrar muchos santos que tienen una buena vida de fe, pero luego en un instante caen. 지옥의 영, 자기 영이 타락한 ¿Por qué? Porque ellos caen por sus propios, estos espíritus engañadores. 타락하지 말아야 되는데 Pero entonces su espíritu no debe caer. 영이 우리가 Pero entonces 능력 충만한 우리를 돕는 영들이 많이 오는 nosotros podemos encontrar muchos ángeles que vienen a nosotros y nos ayudan a nosotros. 이 중에서 타락한 것 Pero sin embargo, ¿qué pasa con ellos? Que ellos caen. 나를 돕는 영의 숫자가 Pero ¿por qué es esto? Entonces ellos caen por esos espíritus engañadores. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Es muchos más ángeles para que estos ángeles puedan sostener a esos espíritus engañadores. 너무 주고 마는 거예요. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O sea, si la cantidad de los espíritus engañadores son mayores, entonces nosotros vamos a caer. 10년을 제대로 신앙생활을 유지하는 사람을 Pero entonces es difícil encontrar a las personas que tengan su vida de fe por más de 10 años. 이 전도 El hecho de que yo por 60 años he venido a este momento 이 사실을 알렸기 es porque yo conozco esta verdad. 나에게도 미혹의 영이 있어요. Obviamente en mí también voy a tener espíritus engañadores. 그때 그 미혹의 영에 의해서 Y yo a través de estos, pues obviamente de estos espíritus engañadores, pues yo puedo ser atacado. Pero el hecho de que poder de que yo puedo sobrepasar esto es porque siempre estoy lleno del Espíritu Santo. 어떤 붕사나 어떤 Y por eso no me dejo llevar por esos espíritus engañadores. 그 역사를
일생 동안 ¿Cuántos de estos pues, ayudadores o estos predicadores tienen ese poder que ellos tuvieron desde el principio hasta el fin de su vida? 초년 때라 그러고 몰라서 Hay muchas de las personas de estos se quejan y dicen como que esto solamente que algo que pasa cuando estuvieron jóvenes y ya que envejecieron, entonces ya no tienen ese poder. 서 택하신 날이 있어 그 날을 Pero ese día en el cual 기다리는 사람이 Dios verdaderamente me ha escogido en ese día y me ha llamado y yo sigo con ese gozo que nos da a nosotros. La verdad es que estos espíritus engañadores verdaderamente destruyen nuestra vida de fe. 그래서 그러면 미혹에 한번 걸리면 교회 와서 Pero entonces una vez que te han tenido un espíritu engañador, siempre cuando vienen a la prédica se duermen. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra del pastor piensan que esto es un tipo de regaño y solamente se duermen. Pues la verdad es que en la prédica lo único que nosotros vamos a escuchar es sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la Biblia de la misma forma lo único que nosotros vamos a encontrar es sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. 있는데 전부가 La verdad, en la Biblia lo único que nos habla sobre Emmanuel, sobre el bautismo y la resurrección. Pues eso es lo único que nosotros vamos a escuchar en la prédica. Porque eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Solo habla sobre el Dios único. 그러니까 벌써 아니 뭐 맨날 예수 얘기하고 Pero entonces muchas personas se quejan y dicen, porque el pastor siempre habla sobre solamente Jesús y solamente sobre Jesús. Y cuando vienen a la iglesia comienzan a dormirse. 옆 사람이 졸지 마. 안 Y cuando la persona de al lado dice, no se duerma, no estoy durmiendo. 사람도 없어요. Y se enojan. 그 미혹의 영은요. Por favor, esos espíritus engañadores, una vez que transmutan, 마셨다가 ¿verdad? Estarán junto con nosotros hasta el final. 한번 그 미혹에 걸리면은 Y también una vez si una persona que toma el alcohol y luego si esto se convierte en espíritu de engaño, obviamente tendrá esa tentación de constantemente tomar. 너 성경 보시냐? O hay personas que sí no quieren leer la Biblia y entonces se convierte en espíritu engañador. Tratará de que no lea la Biblia. Y también el orar es lo mismo. Y también el que tiene un temperamento será que que se enoje una y otra más. Al quien tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene para que tenga más. 벌써 여러분 싸우는 사람은 교회에서 자꾸 싸워. 남 얘기 Y también si una persona que viene a la iglesia y a chismosear, obviamente comenzará a chismosear una y otra vez. 버릇이다. Si también un predicador, si comienza a hablar mal de otras personas, constantemente cuando predica va a hablar mal de otras personas. 설교가 막혀버려요. ¿Por qué? Porque si no habla mal de otra persona no va a poder predicar. 거짓말하는 사람은 Si una persona que habla la mentira también, 정의의 사람이 안 되는 것 같아요. pues si no miente, entonces piensa que constantemente tratará en mentir. 있습니다. 미혹에 걸리면 그렇게 돼버리는 거예요. Y si esto se convierte en espíritu engañador, también se convertirá de esa forma, no podrá parar. 여러분이 지금 자기의 성격이 어떻게 변할 수 있는 Queridos hermanos, ustedes van a poder ver cómo su personalidad y carácter cambia. 막 그렇게 돼버린다. De cómo si tienen un espíritu engañador cambia. 가정 신앙생활에 지금 아주 Pero la verdad, esos espíritus engañadores son como no conocen la verdad y como no creen la verdad, entonces no pueden obrar según las señales y prodigios de Dios. 모든 자로 ¿Y qué fue lo que dice? Y todos estos que no obran según la voluntad de Dios, obran en ellos en engaño para poder que ellos sigan la palabra de mentira. Y este espíritu no podrá volver. 몸나 똑같은 Y estos espíritus de estos ángeles que han tenido estos dueños, 그리고 si este dueño cambia, también ellos cambiarán. Si nosotros vemos a los demonios, 귀신 양시 있습니다. existen los demonios. 귀신은 Estos demonios 단수로도 부르고 복수는 también puede ser llamado en singular o en plural. 마귀. Estos, cuando hablamos sobre el diablo, solamente estamos en singular, hablamos en singular. 때도 있고 안 볼 때도 있고. Pero los demonios es diferente, ellos pueden ser llamados singular o en plural.
하나도 될 수 있고 puede ser uno, 군대도 될 수 o 있고 también puede ser pues la legión. 마태복음 8장이나 누가복음 8장에 Como si nosotros vemos en Mateos 8 o Lucas 8, habla sobre ese pues endemoniado que tuvo ese demonio que se llamaba legión. 예수 그 당시부터 한 주전 한 70년경에 Pero entonces, desde ese momento, 전쟁이 있었어요. desde Jesús, antes de Jesús, hace más de 700 años, se usaba esa palabra legión. 그래서 군대라고 하면은 Cuando hablan sobre esa palabra legión, 700명부터 한 2000명의 se refería a cerca de 700 o 2000 soldados. 군대는 개인이 의지가 없어요. Pero entonces cuando habla sobre la legión, estos soldados no tenían su propia voluntad, sino que solamente seguían la ordenanza o el mandamiento de su jefe, de su general. 근데 전쟁은 죽어 Pero entonces cuando el general le decían que fueran y murieran, ellos todos iban y morían. O sea, la voluntad de este soldado solamente era uno. Por eso los soldados no hablaban de su propia pues voluntad, sino hablaban solamente y seguían la ordenanza de su general. 거기에도 복수로 말하지 않는다. Y tampoco cuando hablamos sobre la legión no habla en plural, 말하지. solamente habla en singular. ¿Por qué? Porque solamente es uno. 군이니까 한 명령에 순종하니까. Porque solamente siguen al mandamiento de su general. 군대가 그 당시 주전 Por eso, 70년 전에 pero entonces digamos si entonces 했다는 것을 느낀다. nosotros podemos entender de que hace más de 70 años de que vinieran de Jesús, había una gran batalla. Y entonces había una gran batalla. Entonces dijeron de que en esta batalla, pues alrededor de 500 o 5,000 personas murieron. Pero entonces esa guerra era tan pues fuerte de que en 5 horas los soldados del sur y del norte tuvieron esa guerra y pues murieron más de 5,000 personas. 근데 거기서 뭐 후퇴하고 하지 않고 Pero entonces estos soldados, ninguno escapó, sino que ellos siguieron la ordenanza de su general. Pero entonces cuando Jesús le preguntó cuál es su nombre, dijo Legión. Entonces supo, son muchos 그 사람 하나 los demonios que estaban dentro de él. 거기서 뭐라고 하니 Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijo? 가라 하지 마시고 ¿Qué fue lo que dijo? No nos envíes a nosotros al abismo antes de tiempo, sino envíanos al hato de cerdos. 가라 하지 마시고 O sea, no nos envíes a nosotros al abismo, sino envíanos al hato de cerdos. 거라사 동네는 뒤에 Pero entonces en la región de los ganaderos era una región donde criaban muchos cerdos. 깃달길에서 Pero entonces había un hato de cerdos ahí alrededor. Entonces esta demonio, esta legión, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Que nos enviara a ese hato de cerdos. 무적에 Entonces esa distancia de donde estaba Jesús y esos cerdos no era mucha. Pero entonces ellos dijeron que no los enviaran al abismo, 가라 하지 마시고 제도가도 que los enviaran al hato de cerdos. Que dijo, sí, vete. 그러니까 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? 돼지 그 삶 속에서 나와서 Entonces ese demonio salió 동시에 바닷물로 빠져 de ese, no entró entonces dijeron que no se enviara al mismo y lo que enviaran en el hato de cerdos. Pero entonces, cuando dijeron que fueran, entonces en ese instante de ese hombre salieron todos esos demonios como si fuera pues como un fuego artificial. Se alejó, salió de él y entonces entró en cada uno de esos cerdos. Yo les dije a ustedes, los demonios no pueden entrar en el espíritu de las personas. El diablo no puede entrar en la carne del hombre. Por eso nosotros no podemos encontrar ningún versículo que hable de que el diablo haya entrado en el cuerpo del hombre, sino que los demonios
como como es el estado póstumo del hombre, de los incrédulos, entonces esos demonios entran en la carne. Por eso, entonces esos demonios entran en los cerdos, porque los cerdos también tienen ese sistema nervioso. Y entonces todos ellos entran y entonces esos cerdos de repente cayeron en el precipicio. Entonces, ¿qué fue lo que estas personas de la región de ganaderos dijeron? Que no entrara en su región. ¿Por qué? Porque de repente todos los cerdos podrán morir al echar de fuera los demonios. Entonces dijeron que no dejaron. ¿Por qué? Porque esa región vivía a través de estos cerdos. Pero entonces, ¿qué pasaría si todos esos cerdos murieran? Pero entonces dijeron que no entrara a su región. 그런데 이 마태복음 8장에 보면 뭐라니? Pero entonces nosotros vemos en Mateo 8 que fue lo que dice. 기록비라고 왔나이까? Porque no has venido a nosotros antes de tiempo, 때가 되게 antes de que el tiempo viniera. ¿Por qué? Porque cuando este tiempo viniera, entonces obviamente cuando viene el tiempo, ellos entrarán al abismo. Pero entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? ¿Será que tú has venido antes de que el tiempo ha venido para enviarnos al abismo? ¿Cuál es ese tiempo? ¿De qué tiempo está hablando? 이건 추측하는 겁니다. Esto es algo que yo pienso. 2000년 전에 있었던 Pero entonces esa guerra que tuvieron, que antes de esos 70 años de Cristo, antes de Cristo, 군대가 평균 나이가 pero digamos de que estos soldados, la edad era de 30 años, 군대였으니까 pero entonces como ellos, como murieron en la medio de esa guerra, 그때부터 하면 약 100년은 됐죠. 30이다 70보태만. pero entonces digamos si su vida, la longevidad de su vida, si digamos era de 100 años, 대략 y digamos que alrededor de 힘으로 활동할 수 있는데 como el Señor nos dice a nosotros, como la Biblia nos dice a nosotros que la vida límite de las personas será de 120. Entonces, si este demonio, digamos, si los soldados murieron a sus 30 수명을 정하셨는데 años y digamos que y encontraron a Jesús luego de 70 años, entonces todavía le faltarían 20 años para que cumplieran los 120 años para ser enviados al abismo. Entonces todavía le quedaría tiempo para poder estar alrededor de andar en este mundo. Por eso entonces de todas maneras el Señor le dijo que se fuera a los atos de los cerdos antes del abismo. ¿Por qué? Porque todavía había ese tiempo. 그 돼지라도 돼지를 몰살합니다. Y entonces entra a los atos de los cerdos y los cerdos de repente son destruidos. De la misma forma, los demonios son el estado póstumo de los incrédulos. Si les explico, Satanás, él que estuvo en los cielos y fue enviado en esta tierra, en el Hades, y en este Hades es el diablo, es hecho diablo para dominar en este mundo, y luego los demonios son los incrédulos que murieron, el espíritu de los incrédulos que murieron. ¿Por qué? Porque en este mundo verdaderamente se divide si las personas en que creen y los que no creen. Las personas que creen, 유대교 같은 종교인들은 los que creen se entrarán al paraíso, pero los que no creen ya son 믿으면 영생 juzgados, pero los que viven debajo de la religión, como los judíos, entrarán en el abismo y tendrán el juicio. 수는 즉시 Pero por eso, en el momento en que los incrédulos, en el momento en que no cree, se convertirá en demonio, 영혼은 귀신으로서 como ya ha sido juzgado. Entonces eso es el polvo que carne olvidará el polvo de la tierra, y este espíritu estará con esa persona, será demonio y andará en esta tierra. 약 대략 그가 장수한다면 원 수명대로 산다면 120년이라고 할 때 70년을 더
머물 수가 있다. Entonces, si una persona murió a los 50 años, que es incrédulo, entonces esta persona pues tendrá 70 años para estar en esta tierra. Pues digamos, si su vida es de 100, vivirá hasta 120, entonces por 70 años estará del uno al otro lado, en este mundo, entrando al cuerpo de esta persona, al cuerpo de otra persona. Entonces, si una persona, otro ejemplo, si muere a los 10 años, entonces esta persona, pues será demonio a esos 110 años en este mundo. También que nos dice en Mateo 12, de que cuando el demonio sale del cuerpo de la persona, anda en lugares secos para buscar a lugares secos. Cuando hablamos sobre lugares secos, no estamos hablando de agua que nosotros tomamos. ¿Qué qué relación tendrá esta agua y los demonios? Está hablando sobre la palabra, donde el lugar, él busca a las personas donde no tienen la palabra de Dios. 갈 곳이 없어. O sea, y entonces luego busca a dónde entrar, pero no encuentra a dónde entrar. Entonces vuelve a su casa donde había salido y ve de que esa casa está limpia y no tiene ningún dueño dentro de esa casa. Entonces él trae a 7 espíritus inmundos que son peores 나중에 전부 다 para poder entrar en esa persona, y entran en esa persona, y esa persona tiene que su estado es peor que la de antes. 육체 안에 있는 영혼이 Por eso, 했을 때 en el momento en que en espíritu de esa persona que cae y no recibe la salvación, verdaderamente en el instante que este cuerpo desaparece, esa persona será un demonio. 찾아보자. 자, 고린도전서 Vamos a leer todos juntos en este momento. 1 Corintios capítulo 20. 고린도전서 10장 1 Corintios capítulo 10. 보세요. Perdón, capítulo 10. 고린도전서 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. 10장 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes dijo que a los gentiles sacrificaran, a los demonios los sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 이방인들이 제사하는 것은 Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Los gentiles que sacrifican, ¿a qué sacrifican? A los demonios. 대저 이방인들이 하는 것은 그렇다고 19절에 보면 Pero entonces si vemos en el versículo 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo de los que sacrifican a los ídolos. 우상은 죽은 것을 말하는 ¿Qué es lo que está hablando sobre los ídolos? Está hablando sobre lo que está muerto. 죽은 것을 산자같이 말하는 것을 우상이라고 하는 Los ídolos son tratados como las cosas que son muertas, los tratan como si fueran algo vivo. Pero entonces, ¿qué son estos ídolos? 이방인이 제사하는 것이 뭐냐? 이는 하나님께 제사하는 것이 아니고 Entonces, ¿qué dice esto? Esto no es, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No a Dios. Los sacrificios que los gentiles dan son a quién? Son a los demonios. 우리 한번 시편 Ahora vamos a leer todos juntos Salmos. 6편 28절 한번 봅시다. Vamos a leer todos juntos Salmos 106. 106편 Salmos 106, versículo 29, 28절 28. Se unieron a sí mismos a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. 주를 경록케 Provocaron la ira de Dios con sus obras y se derramó la mortandad entre ellos. 우상 숭배함으로써 Ellos al servir a los demonios y a los ídolos, ellos recibieron 자에게 제사하는 una gran maldición. ¿Y qué fue lo que están diciendo acá? Y comieron los sacrificios de los muertos. 숭배하지 말고 Por eso nos está diciendo también que nos dice que nosotros no comiéramos de los sacrificios de los gentiles. Es porque vienen de esto, de que ellos recibieron una gran mortandad. 제사하는 거예요. Ellos están sirviendo a los muertos. 자에게 제사했다고 말했어요. Acá ciertamente nos está diciendo que ellos sirvieron a los muertos. 또 보세요. También vamos a mirar Hechos 16,
16, 16장 Hechos capítulo 16, versículo 16. 사도행전 16장 16절. Hechos 16, 16. 여기 이제 바울이 Acá trata sobre cuando Pablo 귀신 들린 자에 대해서 이제 만나서 그를 쫓아주는 얘기를 cuando estaba echando fuera a un demonio. Vamos a leer todos juntos. 16. Aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia con sus amos adivinando. 그 저만한 Por eso entonces tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué es este espíritu de adivinación? Vamos a leer todos juntos ahora. Isaías 8. 이사야서 8장 Isaías 8, 28절 한번 19, capítulo 19. 이사야서 8장 19절 Isaías capítulo 8, versículo 19. 19절 Vamos a leer todos juntos. 시작. Y si os dijeron, preguntad a los encantadores y los divinos que susurraban hablando, respondí, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A consultará a los muertos por los vivos? 예. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que cuando habla sobre los adivinos, 저만한 여자 찾아가서 처음에 cuando el rey Saúl fue al rey, pues fue a un espíritu de adivinación. Pero ¿quiénes son estas personas que adivinan? 신접한 자와 말수하게 물으라. Que ellos que 백성이 el pueblo, ellos fueron 아니고 왜 a los adivinos y a los encantadores a consultar a ellos, a los muertos, no a Dios. Por eso si nosotros vemos en 1 Samuel 28, el rey Saúl, luego de que el profeta Samuel había muerto, 그 지역의 무당들을 el profeta Samuel había desaparecido, había destruido a todos los adivinadores y encantadores. Pero luego de que Samuel pues había muerto, pues los ciudades y digamos como los filisteos comenzaron a atacar. Entonces al rey Saúl tenía un gran temor dentro de sí. Entonces él, ¿qué fue lo que dijo? Aunque yo he pedido ante Dios, Dios no me ha respondido pues ni siquiera en mis sueños, ni en mis ilusiones, en ninguna forma. 어디 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ve tú y busca a una adivina. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Tú, el rey, el profeta Samuel ha destruido a todos los adivinadores. Ve, busca a un adivinador. Ve y busca. Y yo iré a esa persona, a esa mujer. Entonces es el rey. Fue a esa adivina, pues vistiéndose con ropas pues comunes. Entonces dijo, tú, ¿por qué has venido? Dice la adivina, he venido, tú llámame al profeta Samuel. 사무엘 좀 불러달라. Entonces dijo, tú ve y llámame a Samuel. 그때 이 사람이 점쟁이가 깜짝 놀랐어. Entonces la adivina se asustó. ¿Por qué? Porque sabía de que el profeta Samuel era el servidumbre, pues le servía al rey. 선지자인데. Era el profeta que le servía al rey. Pero entonces la adivina supo, tú eres el rey. Como no te asustes, yo no voy a hacerte ningún mal. 내가 답답해서 그러니까 Es porque yo pues no he recibido ninguna pues respuesta, no te voy a hacer nada. Entonces esta adivina 오니까 comienza a adivinar. Y entonces dijo como, en la tierra veo a un pues anciano 근데 그 긴 옷을 입었으면 y tiene una gran pues una ropa, una túnica. 그 사무엘 Pero entonces dijo, sí, este es Samuel, dice pues el rey Saúl. 그 신접한 자가 귀신의 땅에서 울른 신에게 묻습니다. Pero entonces esta adivina le dice a este pues que había salido de la tierra. 그 땅에서 울른 사무엘이라고 그 사울이 생각해. Pues la verdad, esto es el pensamiento, pues el rey Saúl pensó de que este era Samuel. Pensó que era Samuel. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Tú, ¿por qué me estás llamado? ¿Por qué me has llamado?
그러니까 내가 꿈으로도 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo ni siquiera en mis sueños, ni siquiera a través de los profetas, ni siquiera en las ilusiones, 하나님이 내 ni siquiera en su meón, Él me ha respondido. Y así es como yo te he llamado. Pero entonces, 이미 사울에겐 선지자도 없어요. ni siquiera el rey Saúl ni siquiera tenía, pues los profetas ni siquiera tenía sueños. Y por eso así fue como por la cual él buscó a la divina. 사무엘이라고 Pero 사울 왕이 생각하는 Samuel en el cual pues piensa que es este demonio, ¿qué fue lo que dijo? 내일 이맘때 Mañana, en esta hora, estarás conmigo, tú y tus hijos. 하고 가버렸어요. Y así luego se fue, luego de decir estas palabras. 그러니까 귀신이 너는 Por eso, el demonio, ¿qué fue lo que dijo? Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. 나와 함께 있으리라. 귀신이 있는 곳에 있을 O sea, ¿que eso qué significa? Que él estará junto con los demonios. Y luego el siguiente día, pues, hubo una gran guerra y así fue como él luego se suicidó. 자기와 아들 Y también mató a su hijo. 칼을 꽂고 팍 엎드려 자살했어요. Se suicidó. Pero entonces, ¿de dónde fueron ellos? 그 다음날 Ellos obviamente, de la misma forma como el demonio había dicho, el siguiente día estuvo con ellos, o sea, se convirtieron en demonios. 있으리라. 귀신의 처지가 되었다. O sea, se convirtió en demonio, eso es lo que el demonio había dicho. 근데도 오늘 목사들 성경을 Pero entonces, hoy en día, muchos pastores que ni siquiera han leído bien la Biblia, dicen que este Samuel era este Samuel. 접한 여자가 불러서 사무엘이 왔다 갔다 합니다. Pero entonces, ¿cómo será de que ese profeta que era usado por Dios es un demonio que es llamado de esta forma? Por eso los demonios 죽은 사람이라 이 말이에요. es una persona muerta, es el espíritu de una persona muerta. 이 성경은 또 있습니다. Y esto la Biblia nos ha dicho una y otra vez. 660번 말했다고 그랬죠. Les he dicho a ustedes que he hablado más de 660 veces. 잘 보지 않고 Pero como las personas hoy en día no leen bien la Biblia, dicen de lo otro y lo otro. 이렇게 귀신이 사람의 그 죽은 Los demonios 영혼이라는 것은 es el espíritu de los incrédulos que han muerto. Pero la verdad eso es algo que no podemos negar. 공력자들이요 귀신의 Pero entonces dicen que yo soy herejía al decir esto. Pero ¿será que estas personas son personas que pues 사후존재라고 alientan a los demonios o son amigos de los demonios? 그 이상해요. Es algo raro, me parece algo muy raro que estén defendiendo a los demonios. 아니 귀신을 저주받다 지옥 간다 해서 Entonces sí, 화나는 이야기예요. no sé, no entiendo el hecho de que ellos se enojen, de que los incrédulos 왜 저기들이 화나는 son los demonios, que el espíritu de los incrédulos es demonios y ellos entrarán al infierno. Es algo que no entiendo. 귀신. 저는 60년 동안 Queridos hermanos, yo por 60 años, no importa lo que las personas me han dicho, 성경은 성경이고 말씀은 말씀이니까 그대로 ¿por qué? Porque la Biblia es la Biblia y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, 하늘 les voy a volver a explicar. Satanás es quien cayó de la tierra, de él cuando estuvo en el cielo. 그다음에 Y entonces él fue encerrado en esta tierra. 세상에서 Y el diablo es el que está que está dentro de este Hades. Y el espíritu engañador es quien ha caído del cielo. Y los demonios 예수 모른다고 이렇게 타락한 영들. son los espíritus que han negado a Dios. 사탄은 어디서 타락했어요? Satanás, ¿de dónde cayó? 더 크게 보세요. Del cielo. Más duro, ¿de dónde cayó? 목사님들 누가 Por favor, los pastores tienen que conocer esto y tienen que saber responder a cada una de las preguntas que los miembros les dicen. 목사들은
Por favor, los pastores 강사가 아니라 no son personas que pues hablan sobre lo moral y la ética, pues obviamente también tienen que hablar esto, pero también ellos son llamados bueno, espiritualmente. Satanás, ¿de dónde cayó? 미혹의 영은 Del 어디서 cielo. 타락한 Y el 영이에요? espíritu engañador, ¿de dónde cayó? 예? ¿De dónde cayó? 세상에서 우주에서 En este mundo. 귀신은 어디에서 타락했어요? Los demonios, ¿de dónde cayeron? 그게 말해서 어디에서? ¿De dónde? 사람 몸 안에서. Del dentro de la persona. 장소가 다 달라. O sea, el lugar donde cayeron estas tres espíritus es diferente. 그래서 귀신은 반드시 사람 Satanás del cielo y los espíritus engañadores en esta tierra y los demonios dentro de la persona. Por eso los demonios entran en el cuerpo de la persona. 귀신이 병을 만들어 가지고 오는 것이 아니라 Los demonios no es el hecho de que ellos han creado las enfermedades y entran en las personas. 죽었어요. Si digamos, una persona ha muerto sin creer en Jesús, 죽게 된 원인이 pero entonces digamos, si esa persona ha muerto por una enfermedad, 병이 entonces esta enfermedad 그 귀신의 속성, 그 se 지혜, convierte en el 귀신의 carácter 성격입니다. y personalidad de este demonio. 이 사람이 일반 Por ejemplo, si esta persona ha muerto con, pues, digamos, con parálisis, 죽었고 siendo paralítico, digamos, esta persona que no ha creído ha muerto paralítico, entonces esta persona se convertirá, la parálisis se convertirá en su carácter. Y entonces cuando entra en el cuerpo de otra persona, también 속에 들어가면 빨간색이 나오고 será paralítico. Pero entonces de la misma forma, si nosotros vemos en un vaso que es de vidrio, si nosotros ponemos agua de, pues digamos, de color roja, entonces ese vidrio se transformará en rojo. 사람들한테 De la misma forma, cuando ese espíritu entra en una persona, ese carácter de esa persona, de ese espíritu, de ese demonio, se convertirá dentro de esa persona. Digamos, si un demonio que ha muerto por 그런 un 죽음에 accidente automovilístico, entonces este demonio al entrar en una persona, esta persona hará que esta persona muera en un accidente automovilístico. 모르는 사람들 그 처음 배 타면 아주 배멀미하고 되게 Entonces, de esta misma forma, digamos, si nosotros podemos encontrar algunas personas que se marean al montar en un barco, pero entonces cuando echemos fuera demonios, entonces esta persona ya no se mareará más. 그 참을미 안 하다 귀신 내 Y también, si una persona se marea, pues en el carro, 이 나와요. 그대로 나옵니다. también cuando echamos fuera demonios, también ya no se mareará más. 갑자기 성격이 Por eso, si una persona de repente se cambia su personalidad, es porque un demonio ha entrado. 들어왔어요. Digamos, si un demonio entra en el cuerpo de una persona, digamos, si el demonio entra en el cuerpo de una persona, entonces, 귀신의 cuando al entrar, entonces esta persona manifestará personalidad y el carácter y la enfermedad que ese demonio tiene. 똑같이 돼버리는 거예요. O sea, manifestará esto mismo. 아이고 이 양반 병들었고 아주 그렇지 않던 분이 Pero entonces algunas personas te podrán decir, ay, yo no sé esa persona porque su personalidad cambió de repente, qué raro es. Así es, porque los demonios al entrar traen con esa personalidad. 해야 할 일이 너무 많기 때문에 그건 다 Pues no, hay mucho que nosotros tenemos que explicar y pues tengo que decirles, pero no le puedo decir todo esto acá. 하는 생각할 때 Pero la verdad, qué tan asqueroso sería cuando si una otra personalidad está dentro de usted. Había una mujer 이 사람과 연애하다가 pues que pues 결혼을 하니까 quería casarse pues con una persona, con un hombre, pero entonces como su suegra pues iba en contra pues de su matrimonio, entonces ya se suicidó. Pero entonces este hombre pues se había vuelto a casar luego de un tiempo, pero entonces 에게 este demonio que había ya muerto, la primera mujer, pues entró en esta mujer que se había casado con ese hombre. Entonces cuando echaba fuera demonios, dijo, ¿cómo tú te llamas?
Entonces ella dio el nombre de ese demonio que se había suicidado, ahogando. 예 시어머니 Entonces ella dijo, ¿por qué has entrado? Yo 죽었는데 había, pues como yo tengo este remordimiento de mí, porque como la suegra 몸에 들어왔다 얘. se había negado de que yo me casara con su hijo, y ahora entré en esta mujer para estar junto con ella. 성감을 Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta mujer, con la esposa, donde el demonio había entrado? Esta mujer, por esos 20 años que estaba casada con su esposo, no sentía este placer sexual, 지가 다 sino 느꼈다는 거예요. entonces este demonio que había hecho que ella había sentido todo esto, que ella había sentido todo este placer sexual cuando lo tenía. 그것은 그것도 못 느끼고 만 겁니다. ¿Por qué? Porque cuando este demonio había entrado en ella, entonces esta mujer no había sentido nada, sino que el demonio había sentido todo esto. Pero luego al siguiente día, cuando echar fuera demonios, ella testificó que fue la primera vez de que ella había sentido ese placer sexual con su esposo. Pues aunque se sentía avergonzada de decir eso, de todas maneras, esta era la forma. De esta forma los demonios pueden quitar su vida, pueden quitarle su propia vida. 항상 그 시간에 제가 여기서 También cuando los demonios tenían los demonios también al 그러다가 우리 천막 morir pues con un accidente pues automovilístico, de la misma forma lo hará. Había una vez cuando yo tenía pues un avivamiento en la carpa, pues entonces había venido un paralítico. Entonces yo le había dicho a ese demonio, sal. Entonces el demonio dijo, sí, me voy. 천막 바깥으로 걸어 이렇게 Entonces comenzó a caminar, pues como era paralítico comenzó a arrastrarse. Entonces yo le traje y le dije, como tú, ¿por dónde estás yendo? Yo te dije a ti, al demonio, que te fueras. Sí, me voy a ir. Entonces le dijo una y otra vez. Entonces luego yo le dije que lo dejara. Entonces luego de caminar, pues de arrastrarse 30 metros 아들 길까지 가더니 a la calle, 가더니 아이 entonces comenzó a decir como, ay, me voy. 끝까지 가더니 Entonces hasta ese momento, entonces luego cuando vino esos tres en esa calle, entonces al venir a la calle, de repente ese hombre se levantó, que era paralítico, se levantó. 이렇게 궁뎅이다 Y él se había arrastrado hasta ese lugar, se había arrastrado con su cola, pero entonces de repente él se levantó. 우리가 Era algo muy interesante. Entonces todos nosotros habíamos aplaudido. 바로 거기서 10m Pero no mucho más de 10 metros, pues un carro, pues tuvo un accidente automovilístico al frente de eso. Pues el demonio que había salido, ¿a dónde entró? Dentro de esa persona. Y de la misma forma como él había muerto, hizo que muriera esa persona, pues, o la otra persona. 여러분 이야기가 ¿Lo están entendiendo? 바로 그렇게 귀신은 Los demonios, ese mismo instante en que salen, entrarán en otra persona para hacer lo mismo en otra persona. 암으로 죽었다는 암흑인데 Es una persona que había muerto en cáncer. 내가 이 사람 죽이려고 왔다 Entonces dice que viene a venir a matar a esa persona y dice que, digamos, yo soy el suegro, yo soy el abuelo. Entonces, cuando el momento que sale en esa persona, en ese mismo instante, esa persona será sanada. ¿Y ese demonio a dónde irá? A otra persona, a entrar a otra persona para hacer lo mismo. 암도요 El cáncer, 딱 떠나면 암이 덩어리가 금방 en el instante que sale ese demonio de esa persona, no significa que ese cáncer desaparecerá instantáneamente, sino que ese demonio hace una casa, y como esa casa ya no tiene pues su dueño, se desaparecerá poco a poco. Por eso la ciencia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacen los médicos? Que destruyen esa casa. 이쪽에다 또 짓지 Pero entonces, digamos, si no es echado fuera, entonces ese demonio, ¿qué dirá? Ay, si tú vas a destruir mi casa, entonces yo voy a hacer mi casa entre otro lugar. Y constantemente hacen lo mismo dentro de esa persona, si no es echado fuera. ¿Qué es lo que el poder del Señor hace?
집을 파괴. es que ese dueño hace que ese dueño sea echado, sea expulsado. No significa que esa casa sea destruida, sino que poco a poco será destruida cuando ese demonio salga. 아프죠. Pero digamos, si una persona que tenía cáncer, entonces le echa fuera demonios, como, ay, sí, yo he sido sanado. Entonces luego vuelve al médico y tiene un X-ray y entonces no ve ve a que el tumor todavía sigue ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ay, pues el demonio no salió. Entonces nuevamente ese demonio entrará. O sea, tienen que esperar, digamos, si ese tumor fue hecho por 10 meses, entonces tienen que esperar 10 meses para que ese tumor desaparezca. O sea, esa casa tiene que desaparecer. 영적인 것을 할 수가 없어요. La medicina no puede tratar con lo espiritual, sino que trata solamente con lo físico, con la casa que hizo ese demonio. Por eso nosotros echamos fuera a demonios, o sea, echamos fuera a ese dueño. Que nos dice a nosotros, echen fuera a demonios y sanen a los enfermos. 힘이 없어지는 거예요. Por eso ese dolor desaparecerá. 여기서 고통이 없어지는 순간 머리가 Ustedes también en ese momento, al echar fuera demonios, en ese instante en el cual todo dolor sale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ustedes, 없어지기 시작하는 ese demonio sale instantáneamente y entonces dentro de ustedes, 시간은 끝난 것이고 ustedes recibirán la sanidad de ese mismo instante. 제 병에 오래돼서 Pero entonces muchas personas dicen, ay, como mi enfermedad es como lo tuve tantos años. 오래돼서 신기한 사람 손 들어보세요. Por favor, levanten la mano las personas que les parece interesante de que sus demonios han estado por muchos años. Pero la verdad es que en el mismo instante en que es echado fuera demonios, en ese instante ha sido sanado y comienza a sanar. 바로 Por favor, queridos hermanos, 영이기 때문에 como el de los demonios son espíritu, obviamente ellos podrán 크게 합시다. 들었는지도 몰라 saber, ellos verdaderamente serán. 모르게 Ellos sobrepasan todo espacio. Entonces vamos a decir todo junto. Los demonios salen de la misma forma como han entrado. O sea, nosotros no sabemos cuándo entran. Entonces de la misma forma saldrán. Así es. 알아들으셨어요? ¿Están entendiendo? 오늘 제가 Por favor, queridos hermanos. 마귀에 대해서 Hoy les hablé sobre los demonios, sobre los espíritus engañadores y sobre los demonios. Pues sí, la verdad, sí quiero hablar sobre estos tres temas. Tengo que pues predicarles a ustedes por más de 10 semanas. Pero en el día de hoy, como nosotros no tenemos tiempo, ahora en este momento les he explicado. Digan amén las personas que han entendido. Vamos a decir, son los demonios, 내쫓고 los maldigo y los echo fuera, los espíritus engañadores. 충만하여 대적하고 Tengo que estar llenos del Espíritu Santo y voy en contra de ellos. 충만한 것 앞에 O sea, lo único que tenemos que hacer es estar llenos del Espíritu Santo para poder echarlos, para poder suprimirlos. 말씀을 믿어 Y a través de creer la palabra de Dios, 마귀를 대적하자. vamos en contra del diablo. 들으셨어요? ¿Están entendiendo? 마귀는 말씀을 El diablo teme a la palabra de Dios. Por eso, si tenemos la palabra de Dios, el diablo no puede obrar. 거기에 접근하고 O sea, entonces nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que los espíritus engañadores no nos molesten. 저자가 Y así nosotros solamente a través de esta palabra y al maldecir, tenemos que echar fuera todo demonio. 괘씸하다. Y por eso nosotros al recibir la revelación de Dios y la palabra de Dios, de nuestra palabra, tiene que recibir esa palabra. Entonces yo como recibo la palabra, tengo que soy Dios y entonces tenemos que maldecir a los demonios. Vamos a hacer esto juntos. Demonio, 하나님의 계명을 받으시니 como he recibido el mandamiento de Dios, 하나님의 말씀을 받으시니 como he recibido la palabra de Dios, 나는 신이다. yo soy Dios. 귀신아. Demonio, fuera. 다 차라리 Por favor, todos de pie. 일어나셔서 Por favor, todos de pie. 오늘 여러분 이 말씀 Por favor, en este momento, cada uno de ustedes tienen que sostener esta palabra. 나가서 잊어버리고 Por favor, no olviden esta palabra luego de salir de este lugar, sino por favor, su espíritu tiene que estar firmes en esta palabra. Los de espíritus engañadores constantemente se molestará a ustedes. Por favor, estas tres cosas, ¿qué tan asquerosos son? ¿Qué tan asqueroso es el diablo? ¿Qué tan asqueroso es el espíritu engañador? ¿Qué tan asquerosos son los demonios?
Por favor, queridos hermanos, cada uno de ustedes tienen que recibir esto como palabra de Dios. Y como ustedes han recibido la palabra, ustedes son hechos dioses. Entonces ustedes ahora tienen que recibir, ahora como ustedes son dioses, ustedes tienen que echar fuera todo demonio, si tienen que mandar esto. Ponga su mano en derecha en su corazón y luego en su mano de izquierda en su cabeza. 머리에 대시고 머리 대세요. 옳지. 옳지. Así es, vamos a echar fuera todo demonio, echen fuera todo demonio. Fuera en nombre de Jesús. Fuera, 나가라 오세요. fuera. 나가라 오세요. Hagan que todos estos se vayan en el nombre de Jesús. 나가라 오세요. 나가라. Fuera, 나가라 오세요. fuera. 옳지. 나가라 오세요. 옳지. 나가라 오세요. 옳지. 나가라 오세요. Así es, hagan, echen fuera todo demonio. 옳지. 나가라 오세요. 딱! 이 더러고, Fuera. 더러고 취합한 귀신아. Demonio asqueroso, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, 더러고 fuera, 귀신아 나가라. fuera. 더러고 취합한 귀신아 나가라. Espíritu demonio, fuera. 여러분 Queridos hermanos, en este momento vamos a orar todos juntos porque nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros estén llenos de la palabra de Dios, para que estén llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos en agradecimiento, para que el demonio no entre dentro de ustedes, para que los demonios, para que los espíritus engañadores no entren en ustedes, el demonio no entre en ustedes. 여러분 Queridos hermanos, 자기 이 시간에 por favor, todos ustedes, 머리가 깨끗하신 마음을 por favor, levántense en todas las personas que han sentido que algo ha salido de ustedes. Vamos a aplaudir todos juntos. 예. Y por favor, todos tomen un asiento. 할렐루야. Aleluya. 예, 오래 하세요. 예. 자, 내가 입에 축도를 할 때까지요. 예. Les voy a bendecir. 봅시다. 이제는 Que la gracia del Señor 하나님 아버지 Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han recibido la palabra de Dios, que han hecho dioses 이 베리아 사람들을 위해 en todos los miembros de nuestra iglesia Sogna y todos los verianos por todos los siglos. 여러분 Queridos hermanos, por favor, en el día de hoy sostengan esa palabra que han recibido en el día de hoy. Digan amén las personas que han recibido la gracia. La única forma para que los demonios no entren en ustedes es algo simple. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo. En el día de hoy ustedes van a, por favor, en este momento vamos a orar por el obispo Kim Sung-yeon y por los pastores para que reciban